Hola amigos, bienvenidos de nuevo a tu canal Matematiza. El día de hoy vamos a analizar algunas probabilidades. El otro día estuvimos viendo el video de Ojos de Serpiente, un juego de dados muy bonito en el cual pues el objetivo es llegar a 100 puntos sin pasarse. Si no lo has visto, pues te invito a que lo veas, te dejo el link acá en la descripción. Y pues es un bonito juego para compartir con amigos o en familia. El día de hoy vamos a estar analizando un poquito las probabilidades en ese juego y cuáles son los riesgos que se toman en el momento que uno está lanzando los dados, cómo tomar la decisión si arriesgarse más o no, etcétera. Entonces vamos a analizar un poco eso. Pues el juego, como pudimos ver, se juega con dados normales, dados regulares, dados de 6 caras como los que podemos observar acá en pantalla. Y pues al lanzar el número 1, que es el que se conoce como el ojo de serpiente, un jugador pierde su turno. Esto se considera un turno fallido, ¿verdad? Donde no se acumula ningún puntaje. Si recordarás, cuando no cae el 1, pues cualquier combinación de puntos que caiga es válida y se van acumulando para sumar puntos. Por ejemplo, acá 6 puntos, acá otros 7, irían 13 y así sucesivamente. Un jugador decide cuándo parar, cuándo detenerse. Pero ahora viene la situación, ¿qué tan probable es que salga un 1 y que yo pierda o falle mi turno y ya no gane ningún puntaje? Entonces la intuición nos dice que probablemente es más o menos una de 6 la probabilidad, ya que el dado pues tiene 6 caras, entonces más o menos en un sexto de las ocasiones me va a caer un 1. No sé qué piensas tú al respecto. Pero bueno, aquí hay algo que es un poquito engañoso. Tomemos en cuenta que lo que están jugando son 2 dados. Y esto cambia un poco la escena de las probabilidades. Si estuviéramos jugando con solamente un dado, sí, la probabilidad es de 1 de 6, siempre y cuando estemos hablando de un dado regular, un dado común y corriente, un dado que no está trucado, ¿verdad? Para hacer trampa. Entonces, de hecho, los jugadores en los casinos o los jugadores profesionales o cuando hay gente que le gustan las apuestas, normalmente usan un vaso, algunos le llaman cuchumbo o algún otro nombre, porque lo que esto evita es de que el jugador pueda manipular el dado y de alguna forma entrenar para tirarlo con cierta suavidad o de cierta manera, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, se ha establecido el uso de vasos normalmente. Entonces aquí ya no hay un control de la mano. Casualmente aquí me cayó el 1. También en algunos lugares aplican la regla de que este debe rodar y incluso ir a topar alguna de las paredes que están ahí cercanas. Entonces todo esto hace que las probabilidades se equilibren. Pueda salir cualquier número y no haya jugadores tramposos que puedan sacar números como quien dice a propósito, ¿verdad? Pero regresemos a la situación de las probabilidades. Son 2 dados los que están en juego. Entonces estos dos dados, perdón, lucen prácticamente iguales. Entonces yo voy a cambiar uno de esos por uno de otro color. Y entonces vamos a empezar a ver acá que hay diferentes combinaciones. Por ejemplo, yo podría tirar y los 2 dados caerme en el número 1, que es lo que se conoce en este juego como los ojos de serpiente. Puede ser que en este dado blanco me caiga 1 y en el dado rojo me caiga 2. O bien puede ser que en el dado rojo me caiga 1 y en el dado blanco me caiga 2. De manera que tengo 2 diferentes posibilidades de obtener 3 puntos. Entonces, esto hace que las probabilidades vayan variando. De manera que lo que vamos a observar es una tabla. He podido elaborar una tabla donde muestro diferentes combinaciones para dados en 2 colores diferentes. Vamos a asumir que hay un dado morado y un dado rojo, ¿verdad? Ya que no tenía acá el blanco. Veamos que fuera, este es el dado rojo y el dado blanco, vamos a decir acá. Entonces, estas eran las combinaciones de las cuales te hablaba. Es posible que pueda caer el 1 y el 1 acá, o el 2 en este y el 1 en este, o el 3 en este, donde andas, el 3 en este, el 1 en este, y así sucesivamente. O bien, cayéndonos 1 en este dado, también nos puede caer un 2 en el otro. Sería, vamos a ver aquí. Sí, sería la combinación
el 1 con el 2. Yo creo que aquí tengo que cambiar esto. Sí, aquí tendría yo que cambiar esta. Ah, no, está bien. Sí, este es el dado blanco y el dado rojo. Ya creí que había hecho mal la tabla. O bien en el dado blanco un 3 y en el dado rojo un 1. De manera que aquí están todas las posibles combinaciones. Ahora vamos a ver si es cierta nuestra intuición original de que nos caiga el 1, o sea, el ojo de serpiente equivale a un sexto de probabilidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder evaluar esto? Bueno, lo primero que te invito a que observes es cuál es la cantidad de posibles combinaciones que hay. A esto en estadística se le denomina el espacio muestral. Espacio muestral. Como quien dice, todas las posibles combinaciones que nos pueden ocurrir o todos los posibles escenarios que nos pueden ocurrir en el evento que estamos analizando. ¿Cuántas posibles combinaciones hay entonces al lanzar dos dados normales, dos dados regulares? Tenemos en la tabla que tenemos 6 de ancho por 6 de alto. Entonces nuestro espacio muestral es de 36. 36 posibles combinaciones, de manera que nuestras probabilidades las vamos a estar calculando en base a esas 36 posibles combinaciones. ¿Qué significa que el espacio muestral es de 36? Quiere decir que hay 36 posibles combinaciones que yo puedo obtener al lanzar los dados, solamente 36. Entonces, eventualmente si yo lanzo los dados 1000 veces o 10,000 veces o 1,000,000 de veces, siempre voy a estar repitiendo alguna de estas 36 combinaciones que es mi espacio muestral. ¿Ok? Creo que esa parte está bastante sencilla. Ahora vamos a ver otro asunto. ¿En cuántas de esas combinaciones nosotros fallaríamos? Es decir, si nos sale un ojo de serpiente, fallamos. Entonces vamos a ver cuántas son. Serían todas las de la fila superior y todas las de la columna izquierda. De manera que acá tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 11 posibles escenarios nosotros vamos a obtener un 1. ¿11 de cuántos? 11 de 36, que es nuestro espacio muestral. Esto pues es una proporción, es una división, una proporción, y en probabilidad esto se determina, ¿verdad? Se compara por medio de una división y vamos a realizar acá nuestra división. Entonces tenemos 11 dividido 36 es igual a 0.30 con el 5 periódico. 0.30 con un 5 periódico, que se simboliza de esta manera, que quiere decir que el 5 se repite hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esta es una división directa y esta es una probabilidad que muchas veces se simboliza con la letra P minúscula. Es una probabilidad que se está expresando en términos de proporción. 1 siendo el total, o sea, como quien dice, si lo viéramos en una gráfica, todo esto vale 1, todos los posibles escenarios que nos pasen, y en 0,30 de esos nos va a poder salir un 1. Sale un 1. ¿Ok? Si todo esto vale 1. Pero normalmente las probabilidades también se expresan en términos de porcentajes. Eso nos interesa también poder verlo en términos de porcentajes. ¿Cómo obtenemos acá un porcentaje? Pues muy sencillo, la palabra nos dice por ciento. Esto significa por 100, por cada 100, por cada 100. Vamos a multiplicar acá por 100, y esto nos da, obviamente es como que el punto se corriera dos espacios. Esto nos da una probabilidad expresada en porcentajes, lo vamos a poner acá en otro color. Nos da una probabilidad expresada en porcentajes de un 30, en este caso sería 0.5 periódico por ciento. Desde luego este 30, más o menos ¿cómo se podría interpretar esto? Quiere decir que si yo me pongo a experimentar con los dados acá y lanzo los dados 100 veces, más o menos en 30 oportunidades,
me va a caer un 1. Y de hecho este es un experimento que se puede hacer, ¿verdad? Si tú tienes el tiempo, la paciencia y la curiosidad, lo puedes hacer. Yo lo he hecho en muchas ocasiones, incluso con estudiantes, aquí cayó, donde se realizan esto de manera experimental. Y normalmente tiende a salir muy parecido a esto. Desde luego no hay media tirada. Te va a caer 30 veces o 31 o a lo mejor 35 veces o 25, pero en una sucesión de varios experimentos siempre va a rondar esta proporción. Si tú quieres lo puedes también comparar a lo que sería un tercio aproximadamente, no sé, aquí en la gráfica tal vez más o menos se alcanza a distinguir que más o menos este es un tercio de todas las posibles combinaciones, ¿ok? Entonces, eso es algo importante en este juego para poder determinar mi riesgo cuando yo lanzo los dados. Algo importante también que nos da esta información es que si yo tengo más o menos un tercio de posibilidades de fallar, lo cual pues, bueno, puede ser un fallo grande o pequeño, depende cómo cada quien lo mire, ¿verdad? También tengo 2/3 de posibilidades de no fallar. Entonces voy a aislar acá un poquito esta parte. Vamos a ver acá. Toda la parte que estoy dejando acá es mi espacio de fallo, ¿verdad? En todos estos escenarios hay fallo. Aquí no voy a ganar ningún punto en mi tiraje. Entonces, en cualquiera de estos otros escenarios, sí voy a poder sumar puntos o acumular puntos. De nuevo, si no has visto el video, es importante que lo veas. Si no, pues tal vez no vas a estar muy claro a qué nos referimos con esto. Pero en el juego Ojos de Serpiente, cada vez que uno lanza y obtiene cualquier número entre 4 sería y 12, entonces tú te los puedes sumar, siempre y cuando no aparezca combinado un número 1, ¿verdad? Entonces eso es importante acá, poder ver qué tanto me ayuda eso en la situación del riesgo que estoy tomando en la jugada. Ahora vamos a ver qué sucede cuando nosotros, bueno, lo podemos ver aquí en la fórmula también cómo lo podríamos sacar. Aquí tengo 5 por 5, es decir, 25 posibles escenarios donde sí voy a obtener algún valor que voy a poder acumular, es decir, sumo puntos de ¿cuántas combinaciones? De 36 combinaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos acá nuestra división, tenemos 25 dividido 36, tenemos 69. Obviamente esto es el complemento. Claro, aquí está en términos de una proporción comparado a 1, pero me interesa en porcentaje. Entonces lo vamos a poner por 100 y es 69.4% de probabilidades. Esto es aproximadamente 2/3. 2/3 sería 66.66666. Entonces es para tener una noción. Los jugadores que apuestan o que juegan póker, dados, cualquier cosa, normalmente usan mucho este tipo de aproximaciones, porque estar calculando los decimales exactos ya en el escenario de juego no es tan fácil, ¿verdad? De repente no es imposible, si tienes buen cálculo mental los puedes calcular. Entonces ahí tenemos esta situación. Y también hay que evaluar el riesgo de obtener el doble 1, en el cual perderíamos todos los puntos acumulados de rondas anteriores. Entonces, ¿en cuántas de estas combinaciones hay un doble 1? Si nos damos cuenta, este es el único escenario en el cual se obtiene un doble 1, que es que en el dado rojo me caiga 1 y en el dado blanco también me caiga 1. ¿Ah? Entonces es 1 posible de 36. Vamos a ver a cuánto porcentaje nos arroja esto. De hecho, en la calculadora se puede obtener el porcentaje directo gracias a esta tecla. Voy a hacer 1 dividido 36% y tengo un 2.7%. Vamos a decir cerca de un 3%. Entonces acá está un 1 sobre 36. Esta es la probabilidad de que nos anulen todos los puntos. Equivaldría a un 2.7 periódico por ciento. Más o menos un 3%.
Si yo tiro los dados 100 veces, es muy posible que en 3 de estas ocasiones me caiga el doble 1, ¿verdad? Importante también para tomarlo en cuenta en riesgo, especialmente en las fases avanzadas del juego donde ya he acumulado bastantes puntos. Ahora viene una situación que es un poquito más compleja. Vamos a ver acá, voy a hacer una dramatización acá de un turno de juego. Vamos a suponer que me toca a mí tirar y vamos a lanzar los dados acá. Aquí llevo 5 puntos, llevo mi primera tirada. Las reglas de juego me indican que si yo quiero me anoto los 5 puntos y le paso los dados al siguiente jugador. Pero quedarse con 5 puntos y necesito llegar a 100, parece que estoy todavía bastante lejos. Me voy a arriesgar a una segunda tirada. Y me cayó 8. 8 más el 5 llevo 13. Podría anotarme los 13 puntos y darle los dados al siguiente jugador, pero siento que 13 puntos para llegar a 100 todavía está lejos. Me voy a arriesgar a una tercera tirada. ¿Sientes tú que ahorita que voy a hacer mi tercera tirada es más posible que me salga el 1? Porque ya he hecho más tiradas. ¿Qué piensas? Veamos. Y me cayó 7. Llevaba 13 más 7, serían 20. Voy a ser un poco ambicioso y me voy a arriesgar a otra tirada. Vamos a ver, cuarta tirada. ¿Será más posible que me salga ahorita el 1 que lo que era antes? Y esto es algo importante de tomar en cuenta. Cada vez que yo tiro los dados, en probabilidad a esto se le llama un evento independiente. Evento independiente. ¿Por qué es un evento independiente? Porque no tiene nada que ver esta tirada con la anterior. Cada vez que yo tire los dados es un evento aislado. Esto no siempre es así con otros juegos de apuestas. Hay juegos como las cartas donde dependiendo las cartas que van saliendo, eso modifica mis posibilidades de obtener tal o cual carta de las que todavía quedan en el mazo. Pero aquí los dados siempre regresan al bote y se vuelven a tirar. Y mira, ahora sí cayó el 1 a la cuarta ocasión. Entonces, como jugador, a mí me interesaría saber más o menos cuál es mi probabilidad de hacer 2 tiradas exitosamente, o 3 tiradas exitosamente, o 4, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso se puede calcular matemáticamente, desde luego. ¿Cómo se podría calcular eso? Vamos a evaluar acá la probabilidad de hacer 2 tiradas de dados sin que me caiga el 1. Entonces, de nuevo analizo mi espacio muestral. Son 25 posibles combinaciones al primer tiro. 25 de 36. Estamos hablando acá de la primera tirada. Y como quiero hacer 2 tiradas consecutivas sin que me caiga el 1, entonces eso es más difícil que lograr una sola tirada, obviamente. Acá se utiliza la multiplicación para obtener cuál es la probabilidad combinada. De nuevo, este evento es independiente de esto, por eso aparece otra vez con la misma fracción, 25 sobre 36, ¿verdad? También tiene que ver con algo que se llama muestreo con reemplazo. ¿A qué se refiere el reemplazo? Se refiere a que cada uno de los números, vamos a suponer que en la primera tirada creo que me había caído 8, a la siguiente tirada me puede volver a caer ese 8. De hecho me había caído, ya no me recuerdo, vamos a suponer que era un 5 con un 3. A la siguiente tirada me puede volver a salir ese mismo 5 con ese 3. A eso se refiere este reemplazo. Puedes volver a salir el mismo. No así en un juego de cartas donde si sacas un rey de corazones y quieres sacar otra carta, ya no va a salir el rey de corazones, obviamente, porque ese ya salió. Ese sería un ejemplo de un muestreo sin reemplazo. En este caso en los dados, como repito, cada evento es independiente, entonces todos los muestreos siempre son con reemplazo y voy a utilizar mi mismo denominador. De 36 escenarios, 25. Entonces estamos analizando ahora cuál es la posibilidad, repito, de lograr 2 tiradas exitosamente sin pasarme.
Esto pues lo podemos averiguar fácilmente con nuestra calculadora. Y tenemos acá 25 por igual. Recuérdate que eso me ahorra a escribir otra vez el 25. Y obtengo como numerador el número 625. ¿Cuál será mi denominador? 36 por 36, o en otras palabras 36 al cuadrado. 36 por igual 1296. Esta sería mi probabilidad de lograr con éxito 2 tiradas sin que me salga un 1. ¿Cuánto sería esto en términos de proporción? Sería, vamos a hacer aquí la división, 625 dividido 1296 igual 0.48. Esto es en términos de proporción, en otras palabras, un 48% de probabilidades. 48%, 48 punto y tiene varios decimales. Entonces, ¿esto cerca de qué proporción está? ¿Cerca de qué fracción estaría sencilla de visualizar en la mente? Está cerca del 50%, ¿no? O sea, está cerca de una de dos. En una de cada dos, cerca de un medio, ¿verdad? 0.48 está cerca de un medio. Más o menos en uno de cada dos intentos que yo haga en mi turno, voy a lograr 2 tiradas exitosamente. Vamos a ver acá experimentalmente qué tan cierto es. No me cayó ningún 1, llevo 6, primera tirada y segunda tirada. Aquí logré 2 exitosamente. Voy a hacer un nuevo escenario, borrón y cuenta nueva. Primera tirada y segunda. Mira, fallé. Bueno, casualmente, ¿verdad? No puedo manipular esto. Una fallé, otra no. Entonces, esa es más o menos la probabilidad de lograr 2 tiradas sin que te salga ningún 1. No sé si me sigues la pista por el momento. Si tienes dudas de esta explicación, pues por favor lo colocas en los comentarios. Y yo pues leo todos los comentarios, me voy a tomar el tiempo de poder contestarlos. Si varias personas me preguntan lo mismo, pues voy a hacer un video aclaratorio. Entonces, continuando con esto, vamos a ver rápidamente cuál sería la posibilidad de lograr 3 tiradas. 3 tiradas sin que me salga un 1. Entonces, como ya te pudiste dar cuenta, la fórmula sería 25 sobre 36 por 25 sobre 36 por 25 sobre 36. ¿Por qué? Porque son 3 tiradas, ¿verdad? Esto matemáticamente se podrá reducir a una expresión más sencilla. Claro que sí. Se puede expresar como 25 al cubo, ya que es bien sabido que todos los numeradores se multiplican en línea, y eso se divide dentro 36 al cubo, porque todos los denominadores se multiplican en línea también. Lo vamos a hacer acá rapidito con la calculadora. Y tenemos 25 por igual. Tengo 15.625 dividido, lo voy a meter aquí a la memoria. 36 por igual. 46.656. Ahora voy a hacer la memoria que tenía. Vamos a ver. Esto dividido 46.656. Y obtenemos una probabilidad de 0.33. 0.33. En otras palabras, en porcentaje, pues aproximadamente un 33. De hecho, es un 33.5% de probabilidades. Esto es muy cerca a qué fracción. Muy cerca de un tercio. Más o menos uno de cada 3 intentos yo lograría hacer 3 tiradas sin que me salga el 1. Y esto es donde ya se pone interesante a la hora de cuál va a ser mi estrategia durante el juego para acumular puntos. Porque en cada tirada yo, pues, esto estoy hablando de tiradas exitosas donde no salió el 1. Yo voy a ir acumulando puntos. Voy a quitar un poco acá la calculadora. Vamos a suponer que en una tirada me cayó este 2 con el 3, llevo 5 puntos. En otra tirada me cayó el doble 5 y llevaría 15, 10 más 5, 15. En otra tirada me cayó el 4, 6, llevo 21. ¿Será un buen momento de parar o será un momento de arriesgarme? Esta probabilidad es la que me va a hacer tomar la decisión. Yo no te lo puedo decir si te arriesgas o no, esa es una decisión de cada quien. Pero la matemática nos va diciendo que la probabilidad cada vez se va reduciendo.
Recuerdas que en la primera oportunidad era más o menos 2/3 de lograr un tiro exitoso. En 2 tiradas más o menos la mitad. En 3 tiradas ya solo 1/3. Y pues el patrón nos dice que cada vez se va reduciendo. Esto parece contradictorio con lo que decíamos de que no es de que cada vez que yo tire aquí es más probable que aparezca un 1. Estoy hablando de en conjunto el actuar de un turno, ¿verdad? Es más difícil lograr, por ejemplo, si yo te dijera, una vez me puse a jugar esto de ojos de serpiente y tiré 1000 veces los dados y nunca me cayó ningún 1. ¿Tú creerías eso? La verdad que está muy difícil de creer, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien tire dados normales y que comerciales? Ok. Bueno, ¿cómo es posible que alguien tire dados normales 1000 veces y nunca le caiga un 1? Eso parece casi imposible, ¿no? Claro, la palabra imposible es muy fuerte, ¿no? Pero diríamos que es muy improbable. Casi imposible, diría yo, que tires 1000 veces 2 dados y nunca te caiga un 1. Pero si tú me dices, yo tiré los dados 5 veces y acumulé puntos y nunca me cayó ningún 1, eso sí te lo creo. Sé que no es fácil, pero sé que es bastante posible. ¿Qué tan posible es? Bueno, desde luego yo podría seguir haciendo esta fórmula para 4 tiradas, 5 tiradas, 6 tiradas, etcétera, pero eventualmente en la calculadora voy a estar jugando con números muy grandes. De hecho, esta calculadora aritmética ni siquiera tiene la función de exponente, entonces es un poquito largo y tedioso estar haciendo estos cálculos con una calculadora aritmética. Ya no digamos a mano, ¿verdad? Sería absurdo que alguien esté haciendo todas estas multiplicaciones a mano. Yo diría, no hay ningún matemático hoy en día que se dedique a esto profesionalmente que haga estos cálculos a mano. Esto es totalmente absurdo, ¿verdad? Ellos, de hecho, corren simulaciones por computadora y lo que hacen es saber programar la computadora. El reto de los matemáticos ahora está en manejar programación también para poder ver algunas situaciones. Por ejemplo, yo aquí abrí una hoja de Excel. En esta hoja de Excel, bueno, de hecho lo hice en hojas de cálculo de Google, de ahí lo pasé a Excel acá. Aquí pude programar las probabilidades, es decir, la fórmula para una tirada, 2 tiradas, etcétera, hasta 40. Ahorita vamos a ver algunos de los datos acá. Espero que se aprecie más o menos esto en tu pantalla. Entonces lo voy a acercar acá un poquito, vamos a ver por acá quizá. Esta es la primera probabilidad que ya calculamos. Para una tirada tengo un 69% de probabilidad. Aquí hay algo que dice puntaje esperado 8. Eso es algo que se me había olvidado mencionar. Claro, va a haber tiradas donde acumule 4 puntos o otras donde tire un 12. Entonces estos son los extremos. Lo menos que me puede salir acumulando puntos y lo máximo que me puede salir acumulando puntos. Pero, ¿cómo puedo yo teóricamente calcular en 4 tiradas cuántos puntos espero? Entonces, lo bonito de la matemática y de la estadística es que me dice que los resultados más comunes se aglomeran en el centro. Eso es cuando una distribución es uniforme, como en este caso la distribución es uniforme. Quiere decir, hay pocos datos bajos, pocos datos altos y muchos datos medianos. Solo observa la probabilidad de obtener un 8. Me puede salir 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, que ya vimos que no es este mismo 5 con este 3. Poner los daditos acá que los hice. En este caso es el 5 rojo con el 3 blanco acá. Y en este otro caso es el 5 blanco con el 3 rojo. Entonces son diferentes escenarios, ¿verdad? Y me puede caer el 6, el 2 alterno con este. Entonces voy a encerrar acá el número más posible que me caiga al tirar 2 dados sin que me caiga el 1, es el 8, porque hay 5 posibles combinaciones. Y no solamente eso, los otros datos que están cerca del centro, esto tal vez para las personas que manejan un poco más del tema de probabilidades lo pueden asociar a la curva normal o campana de Gauss,
donde la mayoría de datos se concentran en el centro de una distribución. Aquí está la parte más concentrada de datos en el centro de una, entre -1 y +1 desviaciones estándar, para ser más preciso. Aquí se concentra más o menos 2/3 partes de los datos. Esto es hablando de una distribución normal, una distribución uniforme, ¿verdad? Pero este tema creo que lo abarcaremos en otro video más adelante. Entonces, los otros datos que están alrededor, los voy a marcar acá también. Es decir, la posibilidad de que me caiga un 7 o que me caiga un 9. Todo esto es lo más común que yo esperaría al lanzar un par de dados normales, ¿verdad? Si te das cuenta, el 7 con el 9 también se equilibran para formar 8. Un ejemplo, en una tirada obtengo 7, en otra obtengo 8 y en otra obtengo 9. 7 más 8 más 9. Una técnica bonita de la suma, cuando sumas números consecutivos, es lo mismo que el del centro multiplicado por 3. Aquí lo puedes corroborar. 7 más 8 son 15, más 9 son 24. Y si yo hubiera tomado el del centro, 8 por 3 son 24. De manera que cuando tienes que sumar números consecutivos, el dato del centro es el que juega, ¿verdad? Aproveché para darte otra técnica de suma. Entonces, esto quiere decir que, de nuevo, si tiras los dados muchas veces, yo los tiro 100 veces, yo esperaría obtener un resultado cercano a 800 en este caso. Si los tirara 100 veces y descarto cuando me salga 1, ¿verdad? Porque estoy hablando de este escenario. Ya si jugara sin esta regla de ojos de serpiente, donde el 1 es prohibido, si jugara con todo, ¿cuál sería el número más común al tirar dos dados? No sé si lo observas acá. Es toda la gran diagonal acá, es decir, el 7. Por eso los gringos le dicen a esto el lucky 7 o 7 de la suerte, ¿verdad? Porque es el número más común al tirar en dos dados en combinación. Pero bueno, acá sería el 8. Por esta razón es de que en esta tabla el puntaje esperado, si tú lo logras ver, acá creo que está mejor, es el 8. Una tirada exitosa logro acumular 8 puntos, 2 tiradas exitosas 16, 3 tiradas exitosas 24 y así sucesivamente. Esto es en promedio, en promedio. Desde luego puedo hacer 3 tiradas exitosas y tirar 3 doces y hago 36 puntos, pero poco probable que eso suceda, ¿verdad? De igual forma, poco probable que tire 3 cuatros y haga solamente 12 puntos. Lo más probable es que los datos tienden a equilibrarse. Y aquí en la tablita, si tú te das cuenta, bueno, yo lo que hice fue básicamente programar la fórmula. Vamos a ver si aquí lo menciona. 25 a la casilla 4, que es a la 1. En este caso sería 25 a la casilla 5, 25 al cuadrado, 25 al cubo, 25 a la quinta y así sucesivamente. Esta es una programación básica de Excel. Si estás interesado en saber cómo se hace esto, escríbenlo en los comentarios. De repente hago un videito explicando cómo programar esto. Tal vez como dato curioso, el único dato puro, que yo ingresé en esta hoja es el 1. Este es el único dato puro que yo ingresé. Todo lo demás tiene fórmula. Todo lo demás tiene fórmula. Y lo demás fue copiar y pegar, ¿verdad? La fórmula que puse en la primera línea la copié. Y pude haber hecho una tabla con 100,000 entradas, ¿verdad? No sé cuántas son las que tiene Excel como máximo. Creo que me había dicho alguien que eran 100,000, pero yo nunca lo he comprobado. Entonces, esta es la programación que hice. Tengo los numeradores, los denominadores, la probabilidad en proporción, la probabilidad en porcentaje y el puntaje esperado. ¿Para qué me va a servir esto? Más o menos para que tener una noción de qué tanto arriesgarme o no. De hecho, esta tabla te la voy a dejar también en los comentarios para que tú la puedas abrir y la puedas estudiar despacito o verla, ¿verdad? Acá ya estamos hablando de números ¿qué serían estos? Con 12 cifras después del punto, serían billones, trillones y así, cuatrillones, porque esto es crecimiento exponencial. Recuérdate que el multiplicar 25 por sí mismo 20 veces es un número
enorme, ¿verdad? Es crecimiento exponencial. De manera que aquí las probabilidades cada vez se acercan más a cero. Cada vez se acercan más a cero, a cero, a cero, a cero, hasta llegar a un punto donde es el cero. Por eso dejé la tabla en 40. Aquí si yo le pusiera que la hoja muestre más decimales, probablemente va a haber algunos otros decimales acá en la quinta, sexta posición, ¿verdad? Que serían las 100 milésimas, millonésimas, 10 millonésimas, etcétera. Pero en términos realistas del juego no me interesa porque nadie nunca va a llegar hasta esa cantidad de tiradas. De hecho, aquí los puntajes esperados ya son más de 100. Solamente lo hice para mostrar lo que sería un evento casi imposible. Casi imposible hacer 40 tiradas de dados, de 2 dados, sin que te salga un 1, ¿verdad? 40 tiradas consecutivas. ¿En qué punto alguien podría ganar? Vamos a ver, esto me parece interesante porque ya me sucedió en una jugada que un jugador iba muy atrás en el puntaje, intentó ganar en un solo turno y casi lo logra. Es un amigo mío, saludos Fernando. Él estuvo jugando y en una tirada logró hacer como más de 90 puntos. Y todos estábamos asombrados, pero realmente yo no había dimensionado qué difícil era hacer lo que él estaba haciendo. Si te das cuenta aquí, para lograr más de 90 puntos ya hubieran sido 12 tiradas del dado sin que te saliera ningún 1. Para mala suerte de él, a la 13ª tirada le salió un 1, así que perdió todo, ¿verdad? Pero igual tenía que intentar. Si logras 13 tiradas consecutivas sin que te salga ningún 1, de lo cual hay un 0.87% de probabilidad, no confundir 0.87 con 87. Esto es importante. No es lo mismo 0.87% que 87%. Nada que ver. Esto es menos del 1%. Menos del 1%, ¿verdad? El 1% es una cantidad mayor al 0.87%. Estamos hablando acá de porcentajes. Debo colocar acá los símbolos. Entonces, hay gente que a veces confunde esto, ¿verdad? Aquí en la tablita aparece, supongamos, un 0.60% y dice, es un 60%. No, esto es más o menos la mitad de un 1%, ¿verdad? Porque ya aquí en proporción se mira que es un 0.006, 6 milésimas de probabilidad. Como quien dicen, en 1000 turnos tal vez 6 veces logre esto. Tirar 14 veces consecutivas sin que me salga el 1. Pero bueno, esta es básicamente la explicación de las probabilidades. Yo diría que tal vez enseñanzas a sacar de este ejercicio es lo siguiente. Primero, cuando una persona juega, apuesta o hace cualquier actividad en juegos de azar, desde luego que va a tener una mayor ventaja si tiene pues una noción de la probabilidad. Los mejores jugadores del mundo de póker, por ejemplo, porque hay jugadores profesionales de póker, ellos tienen una base sólida de matemática. Hace un rato estaba viendo un video donde una mujer asiática estaba jugando contra otros jóvenes que eran como quien dice amateurs en póker y ella fácilmente les estaba ganando y uno dice, ¿cómo es posible si las cartas son a la suerte, ¿no? Le puede caer a cualquier jugador una buena jugada, pero ella tiene una gran ventaja, primero que maneja, bueno, también en el póker entra la psicología, ¿verdad? Ver las actitudes de los demás jugadores y todo eso, pero tiene una base sólida de matemática, entonces matemáticamente sabe cuándo conviene arriesgarse, cuándo no conviene, y aunque a veces uno falle, a largo plazo eso va a servir en cualquier juego. Entonces, en nuestro siguiente video vamos a estar analizando también las probabilidades en el juego de Blackjack con dominó, que también está el otro video que te invito a que lo puedas observar. Y pues vamos a estar analizando las probabilidades. Si te ha gustado este video, pues no dudes en apoyarnos con un like, ¿verdad? Compartirlo también con tus amigos. Yo sé que el contenido de hoy estuvo un poquito más alto en nivel de dificultad y hay todos los niveles, ¿verdad? De conocimiento de la matemática, nunca se termina de aprender. Para otros esto puede ser algo muy básico también, desde luego es una estadística todavía bastante elemental a la par de otras cosas que han ido saliendo. Y el otro aspecto que te quería mencionar es la importancia también de la tecnología. Hacer todos estos cálculos a mano,
yo creo que si hubiera empezado ayer, todavía hoy no iría ni a la mitad de la tabla. Esto es muy, muy tardado. Mientras que la computadora te lo calcula en poquísimos segundos, ¿verdad? Si tú lo sabes programar. Hoy en día muchos matemáticos, como te repito, están trabajando no con una computadora, con varias computadoras, con varios módulos trabajando al mismo tiempo, calculando, buscando patrones en números primos, en cantidades de 100 cifras después del punto decimal, o de 1000 cifras o de 1 billón de cifras, cosas que serían impensables hacer para un ser humano. Entonces, para los maestros, ojo, ¿verdad? Tal vez no vale tanto con los niños insistir en que hagan tanta operación a mano, sino que más que todo, mi sugerencia y la de muchos otros educadores debe ir orientada a la interpretación de los datos. Es decir, no a calcular a mano todo esto que estás viendo acá, sino en poder ser capaz de interpretar estos datos, saber leerlos, saber a qué se refiere. Entonces, igual maestros de nivel medio, incluso maestros universitarios, mi sugerencia es, el énfasis con los estudiantes debería estar en la interpretación de los datos, más allá que en el cálculo en sí de los datos. Ese trabajo pesado, como quien dice, fuerza bruta le dicen a eso en los matemáticos a veces, esas son las máquinas. Las máquinas son fuerza bruta. Una máquina no es capaz de analizar hasta donde yo sepa, ¿verdad? De repente ya en un futuro ya van a analizar, pero hasta donde yo sepa las máquinas es fuerza bruta. Ellas le metes una fórmula y te calculan cualquier cantidad de datos, pero preguntarle, que yo le diga ahorita al celular, mire usted ¿qué me conviene más? ¿Hacer 6 tiradas o hacer 7 tiradas? Que yo sepa, los celulares no saben responder eso, ni ninguna computadora en el mundo todavía, ¿verdad? Aunque hay unos robots por ahí que han hecho que ya interactúan bastante. De repente ya estamos llegando a la inteligencia artificial a unos niveles bastante sorprendentes, ¿verdad? Que sí, de repente sí se va a poder en algún momento, ya que te asesore la computadora y que analice datos, así como lo que está sucediendo ahora con el coronavirus, ¿verdad? Que estamos en medio de una crisis mundial donde toda la base estadística que se está generando está influyendo en la toma de decisiones de los presidentes de las naciones, en la toma de decisiones de los inversionistas, de los empresarios, todo el mundo. No se puede tomar sabias decisiones si no está por medio de la matemática. Así que bueno, te dejo por el momento. Muchas gracias por el apoyo. No dudes en seguirnos en Facebook y en Instagram. Todos los días estamos subiendo contenido muy interesante para ejercitar nuestra mente, ideas bonitas que puedes compartir con tu familia, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.